Hola a todas y todos, somos Sara Ramos Zamora, profesora titular, y Carlos Sanz Simón, investigador postdoctoral del Departamento de Estudios Educativos de la Universidad Complutense de Madrid. Asistimos a este congreso virtual sobre los discursos cautivos, mujer, escritura y reclusión, con la propuesta de comunicación titulada Entre la soledad y la angustia de la prisión durante la Guerra Civil, el testimonio de Lisa Soriano Fischer a través de sus escritos autobiográficos. Para ello nos serviremos del siguiente índice de contenidos. Comenzaremos con una breve presentación sobre el estudio que nos atañe. Posteriormente pasaremos a hacer una breve semblanza, biografía de Lisa Soriano Fischer, y nos adentraremos ya en el método y las fuentes históricas que hemos empleado en el caso de este estudio. En cuarto lugar, y así propiamente, hablaremos de esa reclusión forzosa e interior que vivió Lisa Soriano Fischer durante la Guerra Civil y su posterior paso por la prisión. Finalmente, concluiremos con las primeras reflexiones o conclusiones derivadas de este estudio preliminar o introductorio sobre este momento vital de Lisa Soriano Fischer. En primer lugar, a modo de presentación, queremos destacar que la trayectoria de Lisa Soriano ha sido abordada desde múltiples ópticas y perspectivas. En primer lugar, desde el ámbito médico, debido a que ella, como oftalmóloga, dedicó a esta rama de la medicina toda su trayectoria profesional. También su producción periódica, dado que ella fue una mujer especialmente prolífica en la producción en el ámbito de la literatura científica y académica, en artículos y en conferencias, en los principales eventos académicos de la época. También ha sido muy analizada su vertiente dentro del feminismo, puesto que era una importante activista tanto del sufragismo como a nivel universitario. Precisamente esa trayectoria universitaria también ha sido estudiada tanto desde el punto de vista del asociacionismo como por su trayectoria propiamente universitaria, que como veremos posteriormente, fue brillante. Y por último, aunque en menor medida, también su labor docente, porque fue la otra profesión que ella desempeñó en paralelo con la oftalmología, y aunque en menor medida, también se está empezando a realizar ese material docente, esa figura de Lisa Soriano como profesora. Sin embargo, lo que nos proponemos realizar con este estudio es profundizar en el conocimiento de la faceta más íntima y personal de Lisa Soriano a través de sus escritos autobiográficos, concretamente durante este acontecimiento, durante el paso por la Guerra Civil Española. Haciendo una breve semblanza de Lisa Soriano Fischer, queremos destacar que fue una de las principales médicas en la España del siglo XX, pero también, además, fue una de las principales figuras del feminismo de la época. Y es que Lisa Soriano fue la primera en muchos cargos. Ostentó varios a lo largo de su trayectoria profesional. Queremos destacar entre los más importantes estos cuatro. Fue una de las fundadoras de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, de la ANME, en 1918. Fue presidenta de la Juventud Universitaria Femenina entre 1920 y 1928. Fue la primera mujer en ejercer un cargo oficial en un hospital en España en 1921 y consiguió además una plaza dentro del Cuerpo Médico de la Marina Civil en el trayecto que unía España con Sudamérica en el año 1928. Desde un punto de vista académico y profesional, también queremos destacar que en el año 1911 ya finaliza los estudios de bachillerato con una calificación de sobresaliente. Un año después, en 1912, supera la reválida de maestra de primera enseñanza superior, también con la calificación de sobresaliente. 2 años después, en 1914, ingresaría en los estudios de medicina en la Universidad Central, actual Complutense, en la especial de oftalmología. En 1919, ella fue también profesora en el Instituto Iberoamericano de Cultura Popular Femenina, un cargo que obtiene por oposición y que constituye el primer contacto que tiene Lisa Soriano con la labor docente. En 1920 ya se doctora en medicina, por la especialidad, como señalábamos antes, de oftalmología, obteniendo la calificación de sobresaliente, y 8 años después ingresaba, como acabamos de señalar, en el Cuerpo Médico de la Marina Civil, que como podemos ver en esta diapositiva, recogemos su nombramiento dentro de este cuerpo médico de la Marina Civil a 3 de marzo de 1928. Sin embargo, su trayectoria oftalmológica la compaginó con su labor docente en múltiples instituciones. En 1920 en la Gota de Leche, en el 21 en la Tercera Comisión de la Cruz Roja, en el año 1923 tanto en el Instituto Oftálmico como en el Dispensario de la Cruz Roja en Ciudad Lineal, en este distrito madrileño, y en 1939 en la Organización de Ciegos de Madrid, al finalizar la Guerra Civil. Como hemos señalado también previamente, la labor docente y médica de Lisa Soriano Fischer queda completada con numerosas publicaciones en revistas y diarios de primer nivel. Bien, sobre el método de las fuentes históricas que hemos empleado para este estudio, queremos destacar que partimos del método histórico-educativo ampliamente desarrollado por profesores como Julio Ruiz Berri o Alejandro Tiana Ferrer, y dentro de este método nos servimos de la técnica de análisis documental de esos escritos autobiográficos que se pueden localizar en el Fondo Personal de Lisa Soriano del Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid.
Antes hemos visto cómo podían dividirse los estudios que han sido realizados hasta la fecha sobre la figura de Elisa Soriano, pero son estudios que también podrían dividirse en función de las fuentes que han sido empleadas. Por un lado, estarían las fuentes oficiales, que serían los expedientes, tanto personales, académicos como profesionales, las disposiciones legales, generalmente de promoción profesional, o la producción académica en publicaciones científicas. Pero también existen esas fuentes más íntimas, por llamarlo de algún modo, que serían, por una parte, las fotografías o imágenes, el material docente que ella misma elaboró para dar las clases, y especialmente los escritos autobiográficos en los cuales nos queremos centrar en el caso de esta comunicación. Estos escritos autobiográficos constituyen a día de hoy una fuente histórica que nos permite conocer la narrativa personal frente a esos documentos oficiales y que responde al interés de hacer la historia desde abajo, como señalaría Peter Burke. Además, se marca esta fuente dentro del estudio de la investigación biográfico-narrativa y autobiográfico. Y como señalábamos anteriormente, los escritos autobiográficos junto al resto de fuentes históricas o primarias sobre la trayectoria de Elisa Soriano Fischer se encuentran en gran parte en el fondo personal de esta mujer del Archivo General de la UCM. Adentrándonos ya en la reclusión forzosa interior que vivió Elisa Soriano durante la Guerra Civil y su paso por la prisión y esos días y semanas inmediatamente posteriores, queremos destacar que los escritos autobiográficos quedan constituidos por 75 páginas ubicadas en 9 secciones. Sus escritos podrían ser dispuestos de forma cronológica y recogen distintos momentos de su vida. La infancia, la formación, la dedicación profesional, pero también momentos relevantes de su vida, acontecimientos históricos relevantes, como es el caso de la Guerra Civil entre 1936 y 1939. Queremos señalar que su paso por la Guerra Civil está íntimamente vinculado a su apego familiar. Y es que dentro de esta categoría del ámbito familiar, Elisa Soriano llega a describir con gran detalle cada uno de las y los miembros de su familia. Para ello se serviría de anécdotas, de descripciones físicas y de la propia personalidad de cada una de las personas de ese núcleo familiar más cercano, más próximo. Y en todos ellos lo que se puede observar de forma transversal es la importancia que recibe la familia para ella. El primer momento de su paso por la guerra civil sería la persecución y el encarcelamiento. Elisa Soriano vincula la persecución que vivió por su residencia de señoritas que ella dirigía, oficialmente denominada Residencia Internacional de Señoritas, que está ubicada en la calle Mayor número 71 de Madrid. Finalmente fue encarcelada y consiguió evitar el paseo, esto es, la muerte. Recibió el apoyo diplomático de la Embajada de México y gracias precisamente a este apoyo diplomático consigue salir de la prisión. En estos escritos ella narra lo siguiente. Durante la Revolución Roja me persiguieron de un modo despiadado las criadas, pues querían quedarse con la residencia de señoritas que yo tenía a pesar de mi larga historia de mujer liberal. La persecución llegó hasta conseguir mi encarcelamiento, salvándome del paseo mi primo Alfredo. Una vez en la cárcel había que salir y gracias a la insistencia de Ricardo y Pepita sobre Alfredo consiguieron que éste me salvase y junto con el aval de la embajadora de México consiguieron sacarme. Posteriormente, ella, como señalaba en este fragmento, sale de la cárcel y antes de entrar en la embajada tiene un breve reencuentro con su familia. Dado en la importancia que ya recibía la familia en esa infancia, cuando ella narraba su experiencia con cada uno de los miembros de su familia, ella da mucho protagonismo a este día en el que ella vuelve a reencontrarse con su familia tras salir de prisión. Su paso por la cárcel fue narrado con angustia y pesar, y a lo largo de estos escritos se advierte una enorme carga emocional, sobre todo de ese día que sale de prisión y se reencuentra con su familia. Sin embargo, este día podemos seguir advirtiendo un reclutamiento metafórico. Ella seguía mentalmente recluida. Esa situación en la que ella había quedado expuesta le preocupaba especialmente por la figura de su padre, que nos podemos imaginar que, dada su edad, su estado de salud, a ella le preocupaba bastante. Cuando habla con él, ella se coloca con él y de él se coloca en una posición de protección hacia esa figura paterna. En estos fragmentos ella decía lo siguiente. Yo estoy triste, no veo a mi padre. Me encuentro, sin embargo, sola, pese a estar en la casa de sus primos. Muy sola, con dificultad contengo el llanto, pero mi voz se quiebra al hablar. Mi primo se extraña y me dice que me ha cambiado totalmente el tono y modo de hablar. Pobre Ricardo. No veía, no notaba que yo parecía serena. Estaba llorando amargamente, con lágrimas que no brotaban, pero que por eso mismo eran más tristes y más amargas. Continuaba Elisa Soriano diciendo, como allí hay teléfono en una lechería a la que la llevaron para que se pudiera distraer, podré hablar con mi padre, y esto es lo único que me decide. Llamo con todos los miedos y reservas que la situación aconseja. Pobre padre, qué emocionado está.
No iremos porque está malo, no le veré tampoco mañana, y por la tarde ingresaré en la embajada en donde no me permiten recibir visitas. ¡Qué sola, Dios mío! Finalizaba diciendo: qué aislada entre tanta gente, perseguida y acorralada como un criminal o como una fiera peligrosa. Yo que no hice nunca daño a nadie, y dediqué todos mis esfuerzos a defender al pobre, al desvalido, al enfermo. En fin, si dejan a mi padre en paz, se lo perdono todo, pero que con mi padre no se metan. Virgen mía, protégele. Se puede observar en estos fragmentos, como señalábamos, ese afán de protección hacia la figura de su padre y esa preocupación por la salud y porque no le ocurriera nada después de lo que ella había padecido en su paso por la prisión. Finalizamos con la llegada de Elisa Soriano a la Embajada de México, que es el tercer capítulo, por así decirlo, con el que podemos concluir este paso por la guerra civil de Elisa Soriano. Tras su salida de prisión y el breve contacto con su familia y por su seguridad ingresaría en esta embajada de México en calidad de refugiada. Allí describe a las personas con las que convive como Javiera Carro, sus hijas, la señora de Peralba, su hermana y la sobrina, y también la que sería posteriormente marquesa de Santa Ana, Blanca Holanda. En sus escritos también se realiza una descripción de la estancia que describe como no muy amplia y que poseía un amplio armario. Es una estancia que ella misma llega a ilustrar en sus escritos autobiográficos, como podemos observar, numerados, bueno, pues con las camas y los espacios que ocupaban cada una de las personas. Podemos ver en la parte baja del plano, bueno, pues la representación del armario. En definitiva, ella se esfuerza por representar el espacio en el que ella estuvo en la Embajada de México durante este reclutamiento durante la Guerra Civil. Queremos finalizar esta propuesta de comunicación con las primeras conclusiones y reflexiones a las cuales hemos llegado en este estudio preliminar. Podemos decir que la vida de Elisa Soriano ha sido estudiada en múltiples facetas, pero sin embargo, los años que incluye la Guerra Civil suponen todavía hoy un ámbito de su vida por descubrir. A través de sus escritos autobiográficos hemos podido conocer cuáles fueron sus vivencias durante este acontecimiento. Pero a día de hoy suponen la única fuente primaria que da cuenta de su paso por la prisión y de su estancia en la Embajada de México. Por tanto, esta limitación representa también un horizonte para la investigación sobre su figura. Es descubrir, poder indagar, encontrar más fuentes históricas que nos permitan obtener datos, fechas concretas de su paso por la prisión, del proceso que ella vivió, de su estancia también en la Embajada de México, cuánto tiempo duró, cuándo salió ella de esa embajada. Y por último, también queremos señalar que aunque su carrera profesional continuó posteriormente durante el franquismo, su encarcelamiento fue narrado con angustia y desolación, dando cuenta de ese reclutamiento, de ese confinamiento mental e interior que sufrió. Y también sería importante saber hasta qué punto este paso por prisión pudo determinar su trayectoria profesional posterior. En qué medida este confinamiento interior pudo determinar, pudo influir o repercutir posteriormente sobre su vida. Y con estas conclusiones finalizamos nuestra comunicación, no sin antes, bueno, pues hacer referencia precisamente a esas referencias bibliográficas, valga la redundancia, que hemos utilizado a lo largo de este estudio, y también alguna bibliografía complementaria que forman parte de ese estado de la cuestión, sobre el cual bueno, pues ya se ha empezado a estudiar en los últimos años sobre la figura de Elisa Soriano Fischer. Y con esto sí ya concluimos y quedamos a la disposición de aquellas personas que quieran realizarnos bueno, pues alguna apreciación o pregunta sobre nuestra intervención. Muchas gracias.